Qué lindo es escuchar historias como la de nuestro querido Gustavo y cuántas otras que tenemos entre nosotros. Realmente no estamos jugando, estamos viviendo una realidad, realidades espirituales, como el Señor me hiciera hablar en una oportunidad, realidades espirituales. El fin de semana, cuando se bautizaron los chicos, quisimos cambiar de lugar por el hecho del frío y el viento y que está muy escarpado acá en el Luna Azul. Entonces buscamos una playa más céntrica y nos fuimos para el lado de ¿cómo se llama esa playa? Cabo Corriente, donde salen las motos de agua y donde la playa de los surfistas. La playa de los surfistas. Es una playa que, lo hicimos buscando un lugar más al reparo para poder no sufrir tanto el frío. Pero nos encontramos con algo que tal vez nosotros vamos en oración y siempre pidiéndole al Señor que Él siempre esté delante de nosotros para todos. Pero cuando llegamos allí apareció un personaje y dijo: nosotros sabíamos que ustedes venían. Dice: por eso yo le pedí al rey que envíe sus ejércitos. Nosotros lo miramos, era un muchacho, pero tenía una vista perdida y trastornada. Y habló con uno de los discípulos de este lugar y le dijo: ¿quién es el que está a cargo de todos? ¿Quién es el líder que anda acá? Este varón de Dios, el discípulo de Casa de Pan, le dijo: nuestro líder es Jesucristo. Cristo está con nosotros. Y cuando le dijo así, este muchacho se bloqueó y no pudo hacer más nada. El Señor entregó visión a algunos de los hermanos que había una lucha muy grande, pero los ángeles del Señor rodearon ese lugar. Y fue una bendición tan grande, fue una liberación y una manifestación del poder de Dios en pleno, que había mucha gente y muchos surfistas se quedaron allá adentro y se pararon en sus tablas y comenzaron a ver lo que estaba pasando, lo que el Señor estaba haciendo. Por eso digo, esto es una realidad espiritual. Y está pasando, como dice Samuel y como dicen los eslogas de Casa de Pan, está pasando en Mar del Plata. Pero también va a pasar en muchos lugares, porque el Señor nos está dando crecimiento, no para que nos juntemos y seamos muchos aquí, sino para que salgamos y para que esto se extienda por toda la Argentina y por donde lleguemos en todo el mundo. Siempre he dicho que la primitiva iglesia comenzó así y ellos comenzaron a agregar y el Señor añadía a los que iban siendo salvos. Pero se empezaron a hacer un número tan grande que empezaron a tener problemas sociales de distribución de alimentos y empezaron esas cosas que ya tuvieron que empezar a organizarse de otra manera y a buscar formas, a tal punto que los apóstoles dijeron: no podemos dedicarnos a esto y descuidar la oración y la enseñanza de la palabra del Señor. Pero el problema comenzó a surgir porque ellos empezaron a crecer y se quedaron en Jerusalén y no salían. Lamentablemente el Señor tuvo que permitir que uno de sus hijos, Esteban, un muchacho lleno del poder del Señor, lleno del Espíritu Santo, un nacido de nuevo, muriera por causa de su testimonio y de su fe. Y eso fue el detonante, que de la noche a la mañana no quedó ninguno. Salieron todos escapando porque hubo una persecución muy grande por causa de la muerte de Esteban. Y eso no nos tiene que pasar a nosotros. Siempre digo, analicemos las cosas para que no nos pasen a nosotros.
para que no nos suceda lo mismo. Si no hemos sido a llamar una gran congregación, hemos sido llamados a predicar el Evangelio de Cristo y en todo lugar. Gracias a Dios que nos congregamos y somos un número lindo, importante, pero no es para eso. No es para eso. Hoy por hoy tenemos este lugar que nos alberga, pero me dijo el Señor una mañana, si se reunieran todos no entrarían ni en un campo, porque es de esa la manera que vamos a crecer a tal magnitud, pero no para estar en un templo, porque el Señor no vino y Él no habita en templos hechos por mano de hombre. A Él le interesa el corazón. Es por eso que tenemos que entender que no es para hacer una mega iglesia, una más en Mar del Plata. Somos para llevar libertad a los cautivos, como Gustavo, como tantos otros que caminan por la calle ensimismados en sus problemas y no conocen a Cristo. Esa es la intención y ese es el propósito de Dios. Y el Señor me lo dijo muy claro: si te mantienes predicando esta palabra y lo haces de esta manera, Él me dijo, yo corro con los gastos. Así me dijo Él. Yo corro con los gastos. Estamos aquí, nunca había alquilado, jamás en mi vida, ni una patineta, nunca alquilé nada. No digo que soy muy solvente para comprar, pero nunca tuve nada y porque no alquilé y lo poquito que compré era mío. Desde que nos casamos y eso se lo inculqué a mis hijos. No alquilen, tienen que trabajar y tener lo suyo. Pero de pronto cuando me dijeron, vámonos, nos tenemos que ir, y éramos un grupo, estaba la iglesia, o sea, el templo abarrotado ahí en la acera y todo ese mismo grupo estaba afuera y estaban padeciendo los mosquitos. Ahora en el verano, ¿se acuerdan? Me dijeron, pastor, no sirve esto, porque los que están afuera no aprovechan la reunión y los que están adentro estamos muertos de calor y todos uno arriba del otro. Tenemos que salir de acá, tenemos que alquilar, y a la palabra alquilar no me entraba en la cabeza. Yo tuve que quebrar muchos paradigmas que había dentro de mí. El primer día que vinimos a este lugar me sentía como extraño, como aprensivo, como algo que parece que me había tirado al mar a nadar sin saber cómo y dónde iba a llegar. Pero hasta el día de hoy el Señor ha sido fiel y está todo pago. Y el Señor nos bendice. Mire, nos dijeron, este próximo domingo no pueden usarlo, van a tener que cedernos el lugar. Yo digo, bueno, volvemos a nuestra casita allá en el barrio La Acera. Pero no entramos allá. Y alguien dijo, vamos a buscar en la costa. Yo digo, nos estamos poniendo muy nariz para arriba. Somos gente de barrio. Pero el Señor nos está llevando a otra. Fuimos a ver el lugar. Y es hermoso como este. Es grande así. No sé si no es más grande. Y estamos vamos a estar frente al puente de los Candados. A la escollera o ese muelle de Celusal. Bueno, se ve desde las ventanas. Ahí el Señor nos va a llevar porque Él dijo, yo corro con los gastos. Mantente predicando el nuevo nacimiento. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Y yo quiero hablarles en esta tarde de la oración. Mucho se ha hablado de la oración y muchos que venimos de congregaciones podemos entender la liturgia de la oración, pero yo quiero hablarles de lo que el Señor me habló en esta semana. Efesios capítulo 2, verso 13. Efesios capítulo 2, verso 13 dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. ¿Qué dice la palabra? Que nos acercó a Dios.
Antes estábamos como muy lejos. ¿No era así, Gustavo? Estábamos lejos. Pero ahora hemos sido acercados por la sangre de Cristo. A lo largo de nuestra vida hemos aprendido un enfoque de la oración. Y la oración es hablar con Dios. Que esto es una herramienta, una gran bendición que tenemos la Iglesia de Cristo. A veces escuchamos que dice, estamos haciendo cadena de oración por cierta persona, por un familiar, por alguien que está en el hospital, y la gente cree que con esa cadena de oración y pidiéndole a Dios hay esperanza que pueda haber un milagro. Pero yo quiero hablar de algo que está sucediendo en estos días y con los nacidos de nuevo. ¿Sabe que nuestra oración siempre la hemos hecho con una conciencia de distancia? O sea, hemos aprendido la oración que enseñó el Señor Jesucristo a sus discípulos, que es: Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo. Si bien sabemos que este fue el modelo de oración que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, no es lo que Cristo conquistó para nosotros en la cruz. Hoy vengo a derribar quizás este argumento que tenemos los evangélicos y los católicos y los adventistas y quizás los testigos de Jehová y todo el mundo que ora a Dios, porque se ora al Dios que está allá en el cielo. Pero eso era antes de la cruz, que estábamos a esa distancia. Lo leímos recién, estábamos muy lejos, pero ahora Dios nos hizo cercano por causa de la sangre de Cristo, porque Él pagó un precio y nos acercó al Padre. Entonces ahora no es cuando oramos y hablamos con nuestro Padre Celestial, no es al Padre que está en el cielo. Dice la palabra que en la oración que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos, la que está en Mateo capítulo 6, del verso 9 al 13, Él le da primero unas cuantas recomendaciones: que no tienen que orar como hipócritas, no tienen que usar mucho palabrerío, no tienen que hablar y no saber lo que dicen, sino que tienen que tal vez encerrarse en su habitación, poner llave en su puerta y meterse allí y orar al Padre en lo secreto, porque Él va a recompensar en público. Todas estas instrucciones el Señor se las dio, pero esto fue antes de la cruz. En esto quiero que pongamos atención y nos saquemos este chip que tenemos, porque tomamos la oración del Padre Nuestro y parece que eso es pero la Biblia sigue hablando de la oración en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús enseña el Padre Nuestro, allí deja claro la diferencia entre los dos evangelios. Y alguien dice: ¿cómo? Yo sabía que había uno solo. Son dos buenas noticias, dos evangelios que dice el Señor Jesucristo le dijo. Es el evangelio que predicaba Juan el Bautista y luego toma la posta Jesús cuando Juan es muerto. Dice que en Mateo 4:17 el Señor entonces retoma, porque ya había muerto Juan. Ahora el Señor comenzó a predicar y sigue predicando este evangelio que trajo Juan. Y luego en Mateo capítulo 10 verso 5 Él envía a sus discípulos a predicar este mismo evangelio. Pero este evangelio tiene un detalle: no era para nosotros.
no era para el resto de las naciones. La Biblia dice en Mateo capítulo 10, verso 5, dice: Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan, ¿a dónde? A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Las demás naciones que no eran de Israel, no pertenecían a Israel. Entonces este evangelio no era para las demás naciones, era solo para Israel. Y dice, ni a los samaritanos. Los samaritanos eran asentamientos de otros pueblos que habían sido puestos en esta tierra, en Samaria, que primero pertenecía a Israel, y allí los reyes conquistadores que habían traído, tal vez habían conquistado a Israel, trajeron pueblos de otras naciones y los metieron allí, en Samaria, y allí había una mezcla de judío y samaritano. Por eso los judíos con los samaritanos no se querían, porque decían que los samaritanos eran paganos. Entonces Jesús les dice, este evangelio no se lo digan primero a las naciones que no sean de Israel, a los gentiles. Y segundo, no vayan a los samaritanos, por las dudas, esto no es para ellos. Dice el verso que sigue, sino solo ¿a quién? Al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Ve que este evangelio del reino era para ellos exclusivamente, no era para nadie más. Jesús vino a Israel. En varias oportunidades Él les dijo, no hablen con nadie, no saluden a nadie, solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí vayan, los envío. Y el evangelio del reino consistía en tres cosas, ya lo hemos dicho otras veces. Primero, era, dice la palabra, heredad. Lo que Dios le había prometido a Abraham, a ti te daré por heredad toda esta tierra. A ti, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a las generaciones por delante. ¿Cuántos, dice, sean de tu familia, le pertenece esta tierra? Entonces, cuando ellos escucharon el evangelio del reino, que hablaba Juan el Bautista y que luego predicó Jesús, y luego Jesús envió a sus discípulos, ellos entendieron, está llegando el tiempo en que se nos será dado todo lo que un día le dio Dios a nuestro antepasado Abraham. Vamos a recuperaremos la franja de Gaza, los montes el monte de Sión, todo el monte Hebrón, y todos estos lugares serán nuestros y los volveremos a reconquistar. Pero pasó hasta el día de hoy, todavía no pasa. Estamos en el 2024, sigue la lucha con los palestinos. Ahora se metió este grupo terrorista y siguen escondidos en Gaza y están allí. Y las Naciones Unidas están tratando de intervenir y todos estos conflictos de Medio Oriente. O sea, ¿pasó? No pasó. Eso fue lo primero, el primer punto del evangelio del reino. Segundo punto, Dios prometió un Mesías ungido que se levantaría de la casa de David. Entonces, cuando ellos decían, el reino de los cielos se ha acercado, era que ya Dios les estaba por levantar el rey ungido de la casa de David, que de hecho era Jesús, que se levantaba de la casa de David, pero ellos no lo reconocieron. Ellos ni se enteraron que Jesús era el Mesías. Hasta el día de hoy, ¿lo han reconocido como Mesías a Jesús? No. ¿Ve que sigue igual? Y tercero, el evangelio del reino, también el tercer punto era que Dios les daría gobierno sobre todas las naciones. O sea que ellos serían cabeza de naciones, lo que hoy sería Estados Unidos o China o Rusia, que tal vez son potencias mundiales, que estarían al frente de todas las naciones. Dios les ha prometido que un día Israel será número uno, ciudadanos número uno del planeta, gente reconocida, cabeza de naciones, líderes de todo. Será un privilegio ser judío. ¿Pasa eso hoy?
No, los discriminan por todos lados. Están esparcidos por toda la tierra. Entonces, el evangelio del reino consistía en heredad, Mesías y gobierno. Estas tres cosas. Esto era lo que el Señor le dio a Juan el Bautista, que prepare el camino del Señor para que vengan estas tres cosas. Luego Jesús dice, para esto vino y me envió mi Padre a traer el evangelio del reino. Pero ellos no entendieron. Lo miraron como un muchacho de Nazaret que no le dieron importancia. Pero sí esperaban. Cuando Él entró el domingo de Ramos en ese burrito, ahora se convertirá en rey y entonces aplastará a todos nuestros enemigos, a Roma principalmente, debajo de sus pies. Eso era lo que ellos esperaban, el evangelio del reino. Pero no pasó. No pasó. Y ellos siguen esperando el reino de Dios sobre ellos. Ahora cuando el Señor les dice, Padre nuestro, les dijo a sus discípulos, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Ve la distancia que había? Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Ellos tenían que clamar que el reino se estableciera en ellos. Se estableciera en la tierra. Que ellos llegaran a gobernar sobre todas las naciones. Eso era antes de la cruz. Y a eso vino el Señor. A traer el evangelio del reino, pero ellos no lo aceptaron. Por eso dice la palabra, los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces le dice el Señor en Mateo capítulo 16, 18 o 20, a ver, Jesús le dijo a sus discípulos, no hablen más de esto. Esto que yo les mandé a decir, no lo digan más. Dice, porque es necesario que yo vaya a Jerusalén y muera y sufra mucho en manos de los principales de Israel, y el Hijo del Hombre sea crucificado y muera y resucite al tercer día. Cuando Él les dijo, ve el 20, dice, luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie más que Él era el Mesías. Eso era el trabajo que ellos tenían, pero ahora ya no tenían que decirlo más. Es como que el Señor cambió las reglas de juego, porque ellos no lo recibieron. Y el verso 21, a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. ¿Qué les empezó a decir? Les empezó a hablar de la gracia del Señor, del plan de salvación, que Él pagaría el precio por nuestra maldad. Ahí comenzó a hablarles de que venía otra cosa, que el evangelio del reino Él le puso como un stand-by, como que Él le puso una pausa y dice, muchachos, ahora les voy a decir claramente lo que va a pasar. No hablen más de esto. Ahora tengo que ir a la cruz, tengo que ir a Jerusalén. Esto va a pasar. A tal punto que Pedro le dijo, Señor, que nunca te pase esto. Y ahí es donde el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres nada más. Estás pensando en el reino terrenal, pero yo vine a traer otro reino. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque el Señor habló el Padre Nuestro, ¿para qué? Para el primer periodo del Evangelio, que era el Evangelio del reino. ¿Está claro? Todo lo que el Señor enseñó, las parábolas, y todo estaba enfocado al Evangelio del reino. Pero el Evangelio de la gracia es otra cosa. Mire, el Antiguo Testamento fue exclusivo para Israel. Los 4 evangelios relatan la vida del Señor Jesucristo y cómo Él se enfocó en el evangelio del reino y de buscar a las ovejas perdidas de Israel.
El libro de los Hechos cuenta y narra la historia de la primitiva iglesia, cómo empezaron a predicar el evangelio. Pero nuestra doctrina y lo que tenemos que hacer está en las cartas apostólicas. Eso sí es nuestro. Y eso sí es directamente un mensaje y una orden directamente a nosotros. Si no podemos separar estas cosas, estamos trayendo mezcla del antiguo, lo tomamos con algunas cosas de los 4 evangelios y hacemos una mezcla con las cartas apostólicas, entonces hacemos un revoltijo y no sabemos ni dónde estamos parados. ¿Se entiende? Es por eso que hoy muchos oran y miran la oración como una liturgia, como al Padre que está en el cielo, como a un Dios distante. Pero dice Pablo en Efesios, capítulo 2, verso 13, Él nos hizo cercanos por causa de la sangre de Cristo. Esto sí está hablando para nosotros. Este sí es el modelo de oración que el Señor nos dio a nosotros. Esta es nuestra relación con Dios ahora, muy cerca. Dice la palabra en Efesios, en el capítulo Efesios, capítulo 1, verso 19 al 22. Pablo dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios. Los que creemos en Él, en el mismo es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en un lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Eso dice que hizo el Espíritu Santo. Y Dios mismo, el Padre, dice que ¿a dónde lo llevó al Señor? Cuando Él venció en la cruz y hizo toda la obra de la cruz. Por haber triunfado, el Señor lo sentó ¿dónde? A su derecha en los lugares celestiales, ¿verdad? Le dio el lugar de más alto honor a la diestra del Padre. Ahora el 21 dice, ahora Cristo está muy por encima de todos, sean gobernantes o autoridades, o poderes o dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, ¿para beneficio de quién? De nosotros, la iglesia. Ahora, cuando el Señor lo sienta a su diestra, a Jesús, por haber vencido en la cruz, entonces Él le da el lugar más grande que puede haber tenido un ser humano, porque Él, siendo Dios, se vistió de un cuerpo humano. Y en ese cuerpo humano está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero dice la Biblia que Él triunfó y venció realmente cuando Él murió en la cruz y pagó el precio de nuestra vida con su vida. Ahora dice Efesios capítulo 2, verso 5. Ahora nosotros cuando oramos, no oramos desde la tierra hacia el cielo. Fíjese, ahora dice Efesios 2, 5 y 6. Que a pesar de que estábamos muertos, nosotros los gentiles, por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. ¿Cuándo fue que nos dio vida? Cuando Él resucitó al Señor Jesucristo. Nosotros resucitamos con Él. Dice, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Es un favor inmerecido, pero el 6 dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él. ¿Dónde estamos nosotros? Nos sentó con Él. A Jesús lo sentó a su diestra y a nosotros, ¿dónde nos sentó? Con Él, dice, en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Ya no estoy desde la tierra clamando hacia el cielo. Ya el Padre nuestro, venga tu reino, ya no es para mí. ¿Se da cuenta?
No es mi oración, no es mi manera. La palabra del Señor dice que ahora yo ya estoy por la fe sentado. No es lo mismo hablar por teléfono que hablar en persona. ¿O sí? Hay cosas que decimos, mira, tengo algo que decirte, pero esto no te lo puedo decir por teléfono. Ahora voy para allá y lo hablamos en persona, ¿no? Porque requiere otra conversación. Bueno, nosotros ya no hablamos de la tierra al cielo como con un teléfono. Alguien dice, la oración es el teléfono rojo. No, nosotros estamos en la presencia del Señor. Dice en los lugares celestiales y hablamos con Él cara a cara. Estamos con Él cara a cara. Nuestra relación con el Padre ya no es como cuando Cristo caminaba en esta tierra. Fíjese lo que dice Juan, capítulo 16, verso 22 al 24. Mire lo que pasaba antes de la cruz. Juan 16, 22 al 24 dice, Jesucristo está hablando y dice, así que ahora ustedes tienen tristeza porque ellos se dieron cuenta lo que Él les dijo, que Él tenía que morir. Pero volveré a verlos. ¿Ve? Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. ¿Pasó o no? Cuando Él resucitó, vino a estar entre ellos el 23. Ese día, ponga atención, dice, ese día no necesitarán pedirme nada. Porque cualquier cosa ellos iban a Jesús, iban al Maestro y le pedían. Pero dice, les digo la verdad. ¿Le pedirán directamente a quién? ¿Se da cuenta? Ya no me pedirán a mí, le pedirán por lo que yo voy a hacer. Le pedirán directamente al Padre. Y Él les concederá, ¿qué cosa? La petición porque piden en mi nombre. O sea, ya no estoy orando otra vez, sino que voy directamente al Padre. Porque estoy sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y el 24, no lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. ¿Cambió la oración? ¿Cambió el modelo de oración? Ya no es más horas de oración. Ya no es más tiempos de oración. Ya no es más ir a lugares para orar. Fíjese lo que sigue diciendo el Señor en Efesios capítulo 6, verso 18. Y ya estamos cerrando. Efesios 6, 18 dice, oren en el Espíritu. ¿En qué tiempo? En todo tiempo. En toda ocasión. ¿Qué más dice? Manténgase alerta y sean, ¿qué cosa? Persistentes en sus oraciones por todos los creyentes. ¿En dónde? En todas partes. ¿Sabe que cuando Pablo dijo esto nos complicó la jugada? Porque muchos decían, ¿cómo hago para orar todo el tiempo? ¿Cómo hago para cerrar los ojos todo el tiempo? Para arrodillarme todo el tiempo. ¿Cómo puedo hacer todo el tiempo? Pero ya no es una liturgia la oración de la tierra al cielo. Ahora yo estoy sentado con el Padre. Estoy sentado con el Hijo a la diestra. Entonces ahora es una conversación. No es un clamor, un gemido como lo hacía David, el salmista, porque él clamaba, pero nosotros estamos hablando con el Padre todo el tiempo. Entonces ahora es una conversación, y es una conversación en todo momento, 24/7. O sea, esa oración que nosotros sabíamos de escondernos, muchos, yo sé que cristianos sinceros se han ido a un cerro, se han ido a un lugar apartado, pero el Señor dijo, puedes orar conmigo, hablar conmigo, ya no hay distancia. Cristo nos acercó.
tiró al suelo todas las barreras y aún de distancia, de religión, de metodología. Ahora estás sentado conmigo, puedes hablar las 24 horas y cuando se te ocurra. Bendito es Dios. Gloria al Señor. Él nos hizo cercanos. Nuestra oración cambió. Los religiosos sacan horas de oración. Oré 1 hora, oré 2 horas, oré 3 horas. Estuve toda la mañana orando, toda la noche orando. Porque Jesús oraba de noche, pero Él estaba acá y su Padre en el cielo. Ahora nosotros por la fe estamos sentados en lugares celestiales y nuestra conversación fluye todo el tiempo. Cambiaron las reglas de la oración. Ahora es una conversación por medio de Cristo. Gracias a Él me sentó y estoy ahí. Y hay un trono que se abrió desde la cruz hasta estos días. ¿Sabe cómo se llama? Gracia. El trono de la gracia, al cual yo me puedo acercar confiadamente por medio de la sangre de Cristo. ¿Qué está diciendo, pastor? No tenemos que arrodillarnos más. No, haga como usted sienta, pero usted no se limite a ir manejando. Y bueno, cuando me llegue me voy a tirar el auto al costado, voy a orar. Usted puede orar, hablar, respira y habla. Respira y habla. Y habla con Dios. Nuestra oración es un respirar. ¿Sabía? Usted no necesita pararse, irse, esconderse, cerrar sus puertas con llave, porque ahora cambiaron todas las reglas. Ahora estamos sentados en lugares celestiales. No hay que llegue la noche para orar. Ahora oro en todo tiempo. Por eso dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Pero antes no lo entendíamos, necesitábamos un montón de cosas para poder hacerlo. Cristo nos facilitó todas las cosas. Nos hizo libres del poder del pecado. Él nos dio nueva vida. Nos dio una sonrisa, nos cambió el carácter, nos está transformando. Y ahora nos dice, no tenés que hacer tanta liturgia para hablar con el Padre, porque estás sentado, te senté en lugares celestiales junto con Él. Y cuando naciste de nuevo, apareciste ahí. El pastor Moisés Luchijo, ya le conté en el otro templo una vez. El Señor un día le mostró a este varón de Dios. Él le dijo, por 3 razones aparecen aquí. Ni siquiera se dan cuenta, pero están delante del trono. Uno, dice, cuando leen la palabra con hambre de llenarse del pan de vida. Cuando abren la escritura así, automáticamente aparecen delante del trono y muchos ni saben que están ahí. Segundo, cuando adoran, cuando alaban al Señor con alabanza, expresan melodía y se transportan en el Espíritu, aparecen aquí. Le decía el ángel a este pastor, aparecen aquí, pero hay muchos que no lo saben. No son conscientes de dónde están. Están delante del trono y el Padre los escucha. Y tercero, cuando oran en el nombre de Jesucristo, están aquí. Indefectiblemente, les guste o no, aparecen aquí. Muchos no saben que están orando directamente con el Padre. Están hablando con Él y dicen, Padre que estás en el cielo, y siguen orando la oración de Mateo. Pero están aquí. Podrían, dice, evitar un montón de cuestiones si tan solo supieran que están delante del trono. El trono que se llama gracia, abierta para todas las naciones desde que Cristo resucitó. Él resucitó. ¿Y por qué dice de la sangre de Cristo y desde su resurrección? Porque el Señor murió y fue sepultado. Y 3 días estuvo en la tumba. Esos 3 días, dice 1 Corintios 15,
En los primeros versos, a partir del 3 para adelante, usted puede leerlo todo. Dice que Pablo está hablando de lo más grande que pasó en esa oportunidad, que Cristo resucitó. Y él dice, si Él no hubiera resucitado, nosotros hubiéramos permanecido en nuestros pecados. ¿Por qué dice así? Porque aunque el Señor murió por nosotros, Él se vistió de nuestro pecado y nos vistió con su justicia. Él cuando murió dijo, consumado es. Y murió, entregó su espíritu, fue a la tumba. Pero el hecho de que Dios lo resucitara de entre los muertos sería la aprobación definitiva de que el sacrificio de Cristo era válido y estaba completo. Por eso dice Pablo, si Él no hubiera resucitado, nosotros seríamos los más dignos de lástima. Y mayormente nosotros los predicadores que hablamos esto. Pero nosotros creemos que Él resucitó, porque lo hemos visto. Y lo vieron los apóstoles. Y lo vieron más de 500 hermanos a la vez. Y por último, dice, lo vi yo, el menos digno, porque perseguí la iglesia. Yo también lo vi. Y doy testimonio de que Él resucitó. Y si Él no hubiera resucitado, permaneceríamos en nuestros pecados. Pero gracias a Dios, Él resucitó, y cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Eso es lo que está diciendo la palabra. Antes esto lo leíamos por encima, ahora cada palabra pesa en nuestro corazón. Es por eso que ahora creemos que estamos sentados a la diestra del Padre, y ahora ya no oramos en liturgias, en encabezamiento, como se nos han enseñado. Yo lo enseñé. Primero tienes que hacer así, hacer allá, y hacer esto y lo otro. Yo le digo a usted, se despertó, está en medio de la noche, hable. El Padre lo está escuchando. Porque esa comunicación no se corta. Porque cadenas de oración, vivimos en cadenas de oración. Estamos todo el tiempo comunicados con el Papá. Él es nuestro Padre. Y Jesús dijo, cuando yo vaya a la diestra del Padre, ya no necesitarán pedirme nada, porque se lo van a pedir directamente al Padre, y Él se lo va a conceder, para que su gozo, dice Reina Valera, sea cumplido, estén completos, satisfechos en todo lo que necesitan. Decíamos, tenemos que tener tiempos de oración. Tenemos que orar todo el tiempo. Inevitablemente hablamos y el Padre nos escucha. Así que, ojo con lo que hablamos, porque estamos delante del trono. Los que nacimos de nuevo estamos delante del trono. Y por hablar, estamos delante de nuestro papito. Entonces Pablo dice, quítese toda palabra grosera, todo chiste, dice, grosero, dice, así dice Reina Valera, en Efesios capítulo 4, en el 20, puede ser 28 por ahí. Quítense de esas palabras, esa manera de hablar. No hablen con griterío, ni con ira, con nada, sino hablen lo que sea. No, ese es el anterior. Efesios capítulo 4, verso 28, 29. Así por ahí le damos un pantallazo y ya nos vamos. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. ¿Y quién es el primero que las está oyendo? Nuestro papito Dios. Seamos conscientes de eso. Orar no es arrodillarse e irse a la pieza. Orar es estar hablando todo el tiempo. Y el primero que escucha nuestras palabras, ahora que nacimos de nuevo, es nuestro Padre amado, nuestro Padre celestial. Te guste o no, es así. Entonces, dice la palabra, no entristezcan el Espíritu Santo, con el cual fueron sellados para el día de la redención.
Él nos hizo cercano, dice la palabra. Él nos hizo cercano. Efesios 1:5, termino y cierro, dice: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿Lo quería hacer el Padre? Sí. Por medio de Cristo nos acercó y ahora nos tiene ahí sentados al lado en lugares celestiales. Por eso ahora cuando yo hablo, el Padre, estoy delante de Papá Dios. Seamos conscientes de lo que hablamos, de lo que decimos, cuando saludamos, como decía hoy Gustavo, cuando nos dirigimos a los demás, estamos delante de nuestro Papito Dios. Entonces a tener reverencia, ¿verdad? Reverencia delante del Señor, porque 24/7 estamos orando. ¿Sabía? 24/7 estamos comunicados. No nos podemos esconder. Estamos todo el tiempo en su presencia. Así que si usted quiere aprovechar este tiempo, hágalo, porque estamos en su presencia. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Papito, gracias. Una vez más, Señor, nos abres el entendimiento por medio de tu palabra. Una vez más nos dice cosas, Señor, que antes no entendíamos. Pero al saberlas, Señor, somos responsables de lo que tú nos entregas hoy. Oh Dios, que nunca menospreciemos a nadie. Que no nos volvamos jamás, Señor, egocéntricos ni religiosos, a tal punto de menospreciar a alguno de nuestros hermanos. Pero lo que tú nos enseñas, que lo aprovechemos, Señor, para sacar ventaja contra las fuerzas del mal. Porque dice tu palabra que el enemigo cegó el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero tú nos estás quitando vendas, nos estás sacando velos en este tiempo para entender tu palabra y para ser direccionados por tu Espíritu, para ser letales contra las fuerzas del enemigo. Señor, para, Dios mío, ser más efectivos en predicar el Evangelio de Cristo. Bendecimos la vida, Señor, que hoy están aquí por primera vez. Y los que están escuchando esta palabra sean, Señor, llamados a la oración en todo tiempo. Y aquel que todavía no ha nacido de nuevo por medio del agua y del Espíritu, Señor, aproveche este tiempo que tú estás dando antes de que venga por tu iglesia. Gracias, Papito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.